Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones de la vida de David. Un tema muy importante, muy interesante que hemos venido pues aprendiendo cosas en la vida de David y cómo ha ido esto pues aumentando. Y en esta semana que ya comenzamos, tenemos también otro tema muy interesante que es secretos del éxito. ¿Cuáles fueron esos secretos que llevaron pues, a David, su reinado, durante el tiempo que él estuvo, a tener éxito en todo lo que él hacía? Bueno, pues eso es lo que vamos a investigar. Pero antes de eso, quiero invitarte a que vayamos a la palabra de Dios y leamos el Salmos número 85 en el verso número 9. 85:9. Y ahí nos dice así: ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Muy bien, este pensamiento es muy interesante y es el que venimos aprendiendo durante esta semana. Ahora quiero invitarte a que tengamos una oración para entender aquello que hemos de estudiar esta mañana. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos delante de su presencia en esta mañana, muy agradecidos por la vida y la salud, agradecidos porque nos permite compartir juntos este estudio. Queremos pedir que nos ayude para que podamos entender lo que nos quiere hablar y podamos vivir por ello. Denos su buen espíritu y sus buenos ángeles para asistirnos en todo aquello que necesitamos. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio. El día de hoy vamos a estudiar lo que se refiere a seriamente mal interpretado. Y vamos a ver nuestra primera pregunta, que nos dice de esta manera: ¿cómo interpretó Hanún, rey de los amonitas, el gesto de bondad sincera y genuina de David? Esto es, los amonitas recibieron un gesto de David, pero ¿cómo lo interpreta? Vamos a dejar que la palabra de Dios nos hable y vamos a ver lo que nos dice allá en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 10, y allí vamos a leer el verso del 1 al verso 4. Vamos a leer allí. Después murió el rey Amón, y en su lugar reinó su hijo Hanún. Y dijo David: voy a ser bondadoso con Hanún, hijo de Naz, como fue su padre conmigo. Y David le envió sus servidores a consolarlo. Pero cuando los siervos de David llegaron a la tierra de los amonitas, los principales de Hanún dijeron a su señor Hanún: ¿te parece que por honrar a tu padre David te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado sus siervos para reconocer e inspeccionar la ciudad y destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despachó. Aquí tenemos una muestra de bondad, donde David pues vio que se había muerto el padre de este personaje y manda a sus siervos para que pues le den las condolencias, ¿no? Como un monarca de un país a otro. Y los consejeros de este varón le dicen: han venido a reconocer la ciudad para atacar, para conquistarla. Y entonces ahora les trata de esta manera. Era una afrenta que les estaba haciendo. Pero vamos a ver qué nos dice el Espíritu de Profecía sobre estos asuntos. Leamos lo que está escrito en este siguiente
párrafo. Patriarcas y Profetas, página 772. Nos dice así: los amonitas no podían concebir el espíritu generoso que había inspirado el mensaje de David. Cuando Satanás domina las mentes humanas, las incita a la envidia y a las sospechas para que interpreten mal las mejores intenciones. Escuchando a sus consejeros, Anún consideró a los mensajeros de David como espías y los abrumó de desprecios e insultos. Note cuándo ocurre esto. Cuando Satanás domina a los seres humanos, una intención buena va a hacer que la tomen como mal. Muy bien. Pero la gente de los amonitas no consideraban que esto fuera un acto de bondad de parte de David, lo consideraron mal. Ahora vamos a ver qué más nos dice el espíritu de profecía. Leamos ahora. Mismo material, Patriarcas y Profetas, página 772, dice así: a los amonitas se les permitió ejecutar sin restricción los malos designios de su corazón, para que su verdadero carácter fuese revelado a David. Dios no quería que Israel se coligara con ese pueblo pagano y pérfido. Entonces, aquí tenemos la situación que está viviendo David al hacerle burlas, afrentas y lo que les hizo. Entonces, Dios quería que el pueblo de Israel viera realmente el carácter que tenía esta nación. Y no quería que se mezclaran entre ellos, que se encontrara un vínculo de unidad, porque este pueblo estaba malo, estaba corrompido. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Vamos allá a nuestra siguiente pregunta. ¿Cuál fue la acción inmediata de Anún cuando se dio cuenta de las posibles consecuencias del insulto que le había hecho a Israel? ¿Cuál fue la reacción de este personaje cuando vio lo que había hecho? Vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Leamos lo que está escrito en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 19. Y allí vamos a leer el verso 6 y verso 7. Leamos. Dice así: al ver los amonitas que se habían hecho odiosos a David, enviaron 1000 talentos de plata, aproximadamente 40 toneladas, y tomaron a sueldo carros y gente de a caballo de Mesopotamia, de Siria, de Maca y de Soba. Tomaron a sueldo 32,000 carros y al rey de Maca y a su ejército, que vinieron y acamparon frente a Medeba. Se juntaron también los amonitas de sus ciudades y vinieron a la guerra. Después de haber hecho lo que ellos hicieron, ahora se habían dado cuenta que pues no estaba correcto. Y dijeron, bueno, es posible que ahora realmente vamos a entrar en guerra. Y ahora entonces juntó todo lo más que pudo para ir a la guerra. ¿Se dan cuenta? Una acción que no debía haber ocurrido. Ahora veamos lo que nos dice la pluma inspirada. Leamos este siguiente párrafo. Patriarcas y Profetas, página 772 y página 773. Sabiendo los amonitas que el insulto había hecho a Israel, sabiendo los amonitas que el insulto hecho a Israel sería seguramente vengado, hicieron preparativos para la guerra. Muy bien, entonces ellos estaban preparándose porque se dieron cuenta, ahora hemos insultado a Israel y ahora algo va a venir, entonces se preparan para la guerra. Pero vamos a ver qué más nos dice. Leamos este siguiente párrafo. Era en verdad una alianza formidable. Los habitantes de la región situada entre el río Éufrates y el Mediterráneo habían hecho una liga con los amonitas.
Había al norte y al este de Canaán enemigos armados, unidos para aplastar a Israel. Entonces, después de esta situación, pues se entró en una situación muy compleja, porque esto iba a crear tensión entre las naciones. Pero se había hecho una alianza en aquel entonces y, bueno, estaban listos para destruir. Recuerde que había gente de ambos lados y estaba Israel en medio. Muy bien. Pero vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Veamos lo que nos dice. ¿Qué declaró Joab para animar a su pueblo? ¿Y cómo los inspiró y sorprendió David también? Entonces, ahora imagine que pues manda las condolencias y ahora viene y se hace una guerra por esto. Ahora Joab trata de animar al pueblo y David también viene y los trata de animar. Pero ¿cómo hicieron esto? Bien, pues vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios. Leamos lo que está escrito en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 19, y allí vamos a leer el verso 8 y el verso número 13. Leamos. Al oírlo, David envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y el Eterno haga lo que bien le parezca. Muy bien. Entonces, David también se preparó y dijo, bueno, vamos a esforzarnos por la ciudad del Eterno, por el pueblo, y que Dios haga lo que tenga que hacer. Muy bien. Pero eso no fue todo. Vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios, y para ello vamos a ir al libro de 2 de Samuel, y allí vamos a leer el capítulo 10, el verso 17 al verso 19. Leamos allí. Cuando avisaron a David, juntó a todo Israel, pasó el Jordán y fue a Elam. Y los sirios se pusieron en orden contra David y pelearon con él. Pero los sirios huyeron ante Israel. Y David mató a los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Y hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Cuando los reyes que asistían a Edad-Ezer vieron que ellos habían sido derrotados por Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron. De allí en adelante los sirios temieron socorrer a los amonitas. Esta lectura nos muestra qué es lo que pasó. Ellos se hizo una alianza contra Israel y ahora se estaba manifestando lo que iba a pasar. Pues ellos eran una mayoría muy grande. Y ahora, pues estaban derrotados y los sirios dijeron, nosotros vamos a hacer paz con Israel. Pero veamos lo que nos dice el Espíritu de Profecía. Leamos este siguiente párrafo. Patriarcas y Profetas, páginas 772, 773, nos dice así. David, dándose cuenta de cuánto dependía del resultado de esta lucha, se encargó personalmente de la campaña y por la bendición de Dios infligió a los aliados una derrota tan desastrosa que los sirios, desde el Líbano hasta el Éufrates, no solo renunciaron a la guerra, sino que pagaron tributo a Israel. ¿Nos damos cuenta? Entonces David fue al frente y de esta forma también sorprende a su pueblo. Pero hay más todavía. Vamos a leer lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Acompáñame. David prosiguió con vigor la guerra contra Amón hasta que cayeron sus fortalezas y toda la región quedó bajo el dominio de Israel. Así que no apenas acabó con los sirios, pero fue con los hijos de Amón o con los amonitas. Y finalmente toda esa región quedó dominada por Israel. ¿Nos damos cuenta? Bueno, pues este ha sido nuestro estudio y hemos visto cómo ha pasado las cosas. Así que acompáñame a hacer una oración para concluir nuestro estudio de hoy. Vamos a orar.
Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos agradecidos delante de su presencia porque nos permite encontrarnos aquí para poder estudiar su palabra. Queremos pedir que nos ayude para comprenderla y que al analizar estos hechos podamos ver que una acción mal comprendida puede desatar pues cosas muy trágicas. Queremos pedir que nos ayude para que podamos hacer las cosas bien y podamos aprender las lecciones para nuestro tiempo también. Quede con nosotros y con aquellos que nos han visto y escuchado, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues no me queda más que decirte que Dios te bendiga y recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, pues que Dios te bendiga.